Muy bien. Vamos a empezar, hermanos, esta semana y este día una nueva serie que le hemos llamado Resurrección. Pero va a estar en griego el nombre, ¿verdad, Pastor Fabián? Sí, ¿verdad? Va a estar en griego, me parece el nombre, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas el término? Anástasis. Perdón, se me fue también la palabra. Sí. Yo dije, no es Anastasio, ya se me estaba... Es anástasis, ¿sí? Anástasis. Entonces, cuando lo vea en el flyer que va a salir anástasis, ya sepa que esa palabra es la que se usa en el original para hablar de resurrección. ¿Ok? No digas, ¿qué están diciendo los pastores de esta herejía? No, es que en griego, cuando fue escrito el texto, la palabra que se usaba para resurrección era anástasis. Y así se va a llamar la serie, porque vamos a reflexionar sobre la resurrección, este evento importante, trascendental en la historia humana. La resurrección tiene gente como usted y yo que creemos en ella, también hay gente que no cree en la resurrección, pero lo cierto es que Jesús ha resucitado. Y este concepto no lo va a encontrar en ninguna otra religión. En el budismo no hay resurrección, en el islam no hay resurrección, en el hinduismo no hay resurrección, y el cristianismo existe solamente porque Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso existe el cristianismo. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. No sirve para nada si Cristo no hubiese resucitado. Pero ¿qué motivó a los primeros discípulos a trastornar el mundo? Que cuando estaban con nervios, estaban asustados porque a su maestro lo habían matado. Cuando decían, bueno, pues regresemos a las barcas, estuvo muy chévere el tiempo con Jesús, la pasamos muy bien, creímos en su mensaje, estaban temerosos y pensando en el futuro, cuando de pronto dice que entró Jesús al lugar y les dijo, paz a vosotros. Amén. Y ahí dijeron, wow, Jesús está vivo. Sí nos los advirtió, nos los dijo varias veces que iba a resucitar, pero no le creímos. Está vivo. Y con esa fuerza, hermanos, de la resurrección, salieron, predicaron por todos lados, los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron y a muchos de ellos terminaron ejecutados, pero con el corazón palpitante porque habían visto a Jesús resucitado. Amén. Y eso fue la fuerza que los mantuvo durante toda su vida. Jesús ha resucitado. Y según los estudios, probablemente la semana que le llamamos los cristianos la Semana Santa, esos últimos periodos de Jesús ante la cruz, se dio aproximadamente en el mes de abril. Aproximadamente. Claro, no existía abril en los tiempos de Jesús, ¿no? Pero ya haciendo los cálculos de los meses hebreos con esto, nos da más o menos el equivalente en abril. Y por eso es que el mundo anteriormente se dedicaba la semana esta para reflexionar en Jesús. Era un tiempo de consagración, era un tiempo de meditación. Y bueno, hoy se convirtió en todo lo contrario, ¿ok? Incluso se ha vuelto una semana de despilfarro, de todo lo contrario. Todo lo contrario, pero esta semana era una semana donde todo Occidente, todo el mundo cristiano, recordaba con sumo respeto y reverencia la muerte de Jesús. Y se mantenía con mucha reverencia. Imagínese que a usted se le muere un ser querido, alguien que usted quiere mucho, e invita a la gente para conmemorar un año de su muerte. Y la gente llega borracha, y llega haciendo relajo a la fiesta que usted armó para conmemorar el recuerdo de su ser querido. ¿Cómo se sentiría usted? Ofendido, triste, que la gente llega borracha y se ríe y se burla y dice, bueno, esto vamos a divertirnos porque qué bueno que este día nos los dieron libre para divertirnos. Entonces es importante reflexionar en esto, ¿no? Es importante reflexionar. Nosotros no decimos obviamente que no salgamos ni nada de eso, pero sí es importante que esta semana recordemos un poco que hace 2000 años Jesús pasó sus últimos días en la tierra y fue llevado a la cruz del Calvario, que murió en una cruz, que lo ejecutaron y que entregó su vida y que resucitó para que usted y yo el día de hoy podamos tener el regalo más grande que es la salvación, amén, que podamos tener el regalo de la vida eterna y por eso estamos el día de hoy acá. Pero como un marco para hablar de todo esto, quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, por favor. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 12.
Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 tiene un título en algunas Biblias que dice la Pascua. La Pascua. La Pascua es una fiesta que los judíos celebran hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos principalmente, y bueno, la mayoría de los israelitas la celebran hasta el día de hoy. La Pascua es una celebración donde recuerdan una liberación. ¿Cuál la liberación? ¿O qué liberación? La liberación de Egipto. Ellos estuvieron esclavos en Egipto durante muchos años y cuando salen de ahí, Moisés instituye una celebración para que la pasaran de generación en generación y no se olvidaran de ese evento. De hecho, ¿saben por qué tenemos fiestas patrias en México? Es como un recurso para no olvidar a los héroes que nos dieron patria. Y cada año los recordamos y hacemos fiestas y no hay clases y se suspenden una serie de cosas. ¿Para qué? Para no olvidarnos de que las libertades que tenemos hoy costaron sangre de algunos. Les costó a muchos. Muchos tuvieron que entregar la vida para que hoy pudiéramos tener las libertades que tenemos. Y los judíos hacen esto. La Pascua la celebran para conmemorar que fueron liberados de Egipto. La diferencia es que ellos no le agradecen a Moisés. No dicen, viva Moisés, viva Aarón que nos dieron patria, viva María. No, ellos reconocen que detrás de Moisés, detrás de Aarón, detrás de todos aquellos hombres estaba la mente más importante. Amén. El que causa todas las causas que existen, el Dios dueño del cielo y de la tierra. Amén. Por eso en la Pascua dicen gracias a Yahvé, gracias a Jehová, gracias al Eterno, gracias a Adonai que nos dio la libertad. Amén. Y esta se le llama en hermenéutica un tipo. Se le llama tipo porque es un anuncio de algo que iba a ocurrir después. Porque alguien me puede preguntar, hermanos, ¿y por qué nosotros no celebramos la Pascua? Ah, porque tenemos otra. Nuestra Pascua es diferente. Y ahorita vamos a ver por qué. Leamos cómo era la Pascua judía. Capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Lea usted el versículo 4. Muy bien. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hasta ahí vamos a dejar de leer. Porque quiero centrarme en ese símbolo del cordero. El cordero tenía que ser apartado 4 días antes. Es decir, usted tenía que llegar al rebaño, ver los corderos que tenía ahí y decir, este es el perfecto, este es el más bonito. No el chueco, no el tuerco, no el que ya se está muriendo. No. Tenía que ser el perfecto. ¿Sí? Y entonces usted lo sacaba 4 días antes y lo ponía fuera. A ese proceso de sacarlo y dejarlo fuera se le llamaba santificarlo. De ahí viene la palabra santo y santificación, que es apartarse. Apartarse para. Eso significa santidad en pocas palabras. Apartarse para. Muchos que tienen problemas con la santidad es que creen que nada más es apartarse y ya. Y no. Si usted se aparta nada más, usted no es santo. Usted tiene que apartarse para algo. Amén. Es como en el matrimonio. Yo soy santo para mi esposa porque me aparté para ella. ¿Sí me explico? Estoy apartado para ella. Y eso es la santidad. Se apartaba para el sacrificio a Dios. Y entonces estaba por fuera 4 días y al llegar la fecha señalada, entonces el cordero era sacrificado. Era sacrificado. Originalmente, cuando este evento se dio, nos dice ahí la Biblia, que la sangre del cordero la tomaron en un recipiente y la usaron para manchar los dinteles de la puerta. Porque esa noche el ángel de Jehová iba a mandar o iba a dar la última plaga de Egipto. ¿Cuál era? Iba a matar a los primogénitos. Ahora, entiéndanse que no mata a los primogénitos simplemente porque es un sádico, sino que todo primogénito en Egipto se consideraba el hijo del dios Sol. El faraón, de hecho, se consideraba hijo de Dios, hijo del dios Sol. Hijo del dios Ra, se llamaba en Egipto. Entonces su primogénito era el hijo que Ra daba a luz.
Así que cuando el primogénito muere, es el golpe más fuerte que reciben los egipcios. ¿Cómo? Estamos entonces ante un Dios que nada lo puede detener. El hecho de que haya sido capaz de eliminar a los hijos o a la divinidad más grande significa que estamos ante una potencia superior que no puede ser controlada. Ese era el mensaje para Egipto. No era, a este Dios le gusta matar. No, acuérdense que el faraón estaba terco y decía, no los voy a dejar ir, y no los voy a dejar ir. Oye, pero ya se oscureció, no los voy a dejar ir. Oye, pero el agua ya no lo voy a dejar ir. Entonces, cuando su propio Dios Ra es humillado, dicen, ¿saben qué? Váyanse de aquí, no los quiero ver. Estamos ante un poder más grande que no lo puedo contener, así que váyanse. Y por eso es que tomaron esa sangre de ese primer cordero y lo pusieron en los dinteles, porque dice Moisés, el ángel va a pasar y cuando vea la sangre va a pasar de largo o va a pasar por alto. Y la palabra Peshach en hebreo, que es Pascua, significa eso, pasar de largo o pasar por alto. Eso significa la palabra Peshach, que se traduce al español como Pascua, pasar por algo o pasar por alto. Porque dice, mi ángel pasará y cuando vea la sangre va a pasar de largo o va a pasar por alto. Amén. Y entonces, lo demás que hacemos con el cordero, pues se lo van a comer. ¿Y cómo nos los comemos? Pues así, asadito nada más, ¿ok? Como buen sonorense, ¿no? No le vayan a poner ni chile, ni ¿qué más? Naranja agria, no. Sal nada más, así, ni sal le pusieron de hecho, así asado nada más, no le pongan nada. Y se lo van a comer de pie, atados, porque en el momento que Moisés diga salimos, salimos. Ese momento quedó en la mente del pueblo de Israel y lo empezaron a realizar cada año y fueron agregando otros elementos más a la Pascua. Los panes sin levadura, por ejemplo, que la levadura siempre en la Biblia ha significado el pecado, siempre. Y me encanta la figura que usa de la Biblia de la levadura porque yo trabajé en una panadería con mi abuelo varios años, así que conozco mucho de la levadura. Y cuando hacían esos sacos enteros de masa, para poder contaminar todo ese saco, 44 kilos que tenía el saco de harina en ese tiempo, bastaba un puñito de levadura para leudarla toda. Así, y la levadura no pesa. Y por eso la Biblia siempre habla de la levadura como el pecado. Usted para en llenarse de pecado no necesita irse a los centros más grandes de pecado. Usted no necesita irse a las ciudades llenas de pecado. Con un pensamiento que usted deje crecer en su mente, le va a contaminar completamente. Así es el pecado. Entonces por eso usa la levadura y decía, coman el pan sin levadura, porque significa que ustedes son un pueblo santo también, que no deben de estar metidos en el pecado, apartados para Dios. Amén. Agregan las hierbas amargas, y las hierbas amargas era para recordar la amargura de Egipto. ¿Okay? En Ecuador mi esposa me hizo comer ajenjo, se llama, ¿verdad? ¿Ajenjo es? Sí, ajenjo, me dijo, esto te va a hacer bien para el estómago. Casi no me caso. ¿Okay? Qué amargo, amargo. Sí, era un remedio exactamente que tenía mi suegra para limpiar el estómago y no sé qué. Entonces, de hecho éramos novios todavía, por eso casi no me caso, porque no sé cómo me vio mi suegra que me lo dio, ¿no? Pero algo vio. Entonces era muy amargo. Y así eran estas hierbas amargas, las comían y sentían la amargura. Y el rabino hasta el día de hoy, cuando come las hierbas amargas, te va diciendo, así era la amargura en Egipto. Esa era la amargura que vivían en Egipto. Y van haciendo caras, haciendo ascos, y el rabino va acompañando diciendo, la amargura en Egipto era intensa, era fuerte, la esclavitud no es fácil, etcétera, etcétera. Porque es cierto, a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces se nos olvida que la vida que tenemos hoy en Cristo es mejor que la que teníamos anteriormente. Nos acostumbramos a las bendiciones del Señor que a veces ya no las valoramos. Como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios los había bendecido tanto que después de eso ya dejaron de ver las bendiciones y empezaron a mirar a Egipto otra vez. Y dijeron, ¿quién nos diera la cebolla? ¿Quién nos diera los ajos que comíamos allá? Los caldos que comíamos allá. Y se les olvidó que Egipto era amargo.
Y a veces se nos olvida a nosotros que el mundo es amargo. Que no estamos aquí simplemente porque somos un montón de religiosos que no tenían qué hacer. Estamos aquí porque Egipto nos golpeó, Egipto nos destruyó, Egipto casi nos roba la familia, Egipto casi nos roba la vida, pero llegó Cristo, amén. Y venía la salsa dulce y comían la salsa dulce. Y entonces cuando están con la amargura y venía la salsa dulce que se echa principalmente de manzana y rápido la boca se llenaba de dulzura y el rabino les decía, pero llegó la salvación del Eterno, llegó la liberación del Eterno y nos quitó la amargura de Egipto. Y hoy podemos decir eso, amén. El mundo era difícil, pero llegó la dulzura de Cristo, amén. Y dijo, todo lo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, amén. Bendito el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Por eso digo, la vida cristiana no es un formateo, es un reinicio, es un inicio nuevo. Amén. No es solamente medio ahí nada más. No, es hacer las cosas nuevas. Y todas ellas tenían un significado en la Pascua judía, excepto el cordero. El cordero era el plato central, pero no tenía un significado propiamente claro. Comían las hierbas amargas, comían el pan sin levadura, comían todo lo demás, pero el cordero no tenía un significado claro. Y es curioso porque la Biblia se abre con el cordero. Lo encontramos ya en los primeros capítulos de Génesis, después que Adán y Eva pecan, y eso seguramente usted ya lo sabe, ellos quedan desnudos, y entonces Dios dice que les hace unas ropas de pieles. Y aunque el texto no lo dice directamente, pues seguramente tuvo que sacrificar por ahí un cordero para cubrir el pecado de Adán y Eva. Hay que matar un cordero. Pero el pasaje donde aparece por primera vez explícito es en Génesis 22, 7. Es decir, antes de Éxodo, antes de la Pascua, antes de Egipto, aparece en Génesis capítulo 22, versículo 7, cuando Abraham es probado para sacrificar a su hijo. Y me llama la atención porque la pregunta de este muchacho, de este niño, entre adolescente y niño, es al mismo tiempo una declaración profética. Si Abraham vivió, como dicen algunos especialistas, alrededor de unos 1800 años antes de Cristo, significa que 1800 años antes de Cristo ya un niño estaba profetizando algo interesante. Porque va Abraham con su hijo allá al lugar donde va a ser sacrificado, y entonces el niño de pronto dice, oye, vamos a ver el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre, estamos en Génesis 22, 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, esto me da ternura, he aquí, ¿qué quieres? Mi hijo, mi bebé, le ha de haber dicho, y le dijo, he aquí el fuego, traemos la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una pregunta interesante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y por muchos años, queridos hermanos, Israel celebró la Pascua y la Pascua y la Pascua y la Pascua como una forma de recordar su liberación. Y nosotros recordamos y celebramos también nuestras fiestas para recordar nuestras liberaciones políticas. Y hay muchos tipos de esclavitud en la sociedad, hay muchos tipos de esclavitud. Hay la esclavitud económica, hay esclavitudes emocionales, hay esclavitudes geográficas, hay esclavitudes de mucho tipo, de muchos tipos. Hoy se habla de la esclavitud tecnológica, por ejemplo, que hoy la sociedad vive en una esclavitud tecnológica, vivimos esclavizados por la tecnología, ya sea los aparatos o las redes sociales que se han diseñado para tenernos esclavizados. Recuerdo que cuando estaba en la preparatoria se hablaba de la esclavitud del marketing y decían, no, es mentira, cuando usted va a Walmart creyendo que tiene el control, en realidad no, usted es un esclavo del marketing. Ya está todo diseñado para que usted compre lo que ellos quieren que usted compre.
Y bueno, yo no sé de eso, pero así nos decían. Entonces, hay muchos tipos de esclavitudes. Y algunas de esas podemos, quizás estudiando un poco, quizás viendo un artículo por ahí, viendo un documental, podemos quizás estudiarlas, entenderlas y crear pequeñitas revoluciones, ¿no? Ahorita se habla de la revolución digital, por ejemplo. Los seres humanos que se han rebelado contra el mundo digital y algunos han cerrado sus redes sociales y algunos otros tratan de mantenerlas ahí al mínimo porque pueden llegar a ser esclavizantes. Hay revoluciones políticas como la que vivimos aquí en México hace ya más de 100 años, ¿no? ¿Verdad? 1910. O todavía no llegamos, no, ya más de 100 años. Entonces, y son revoluciones y revoluciones y revoluciones. Pero creo yo que de todas las esclavitudes, la esclavitud más grande, la más temible y la más fuerte no es la digital, no es la económica, no es la política, es la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado es la esclavitud más grande de todas. Porque la esclavitud del pecado está en nuestro ser. Nos ata desde lo más adentro de lo que somos nosotros. Desde ahí nos agarra, desde ahí nos atrapa. Y el pecado da a luz la muerte. Hay un binomio peligroso y fuerte, el pecado y la muerte. Mientras haya pecado, habrá muerte. Y mientras haya muerte, habrá pecado. Entre más pecadores una sociedad, más muerte hay. Por eso hay ciudades donde hay mucha violencia. Desaparecidos, muertos, torturados, enfermedades de todo tipo, porque entre más pecado, más muerte. Y lo que hacen los gobiernos es tratar de luchar contra las muertes. ¿Cómo reducimos la violencia? Pongamos más policías, pongamos más control, pongamos más cámaras, pongamos más esto, pongamos más acá, pongamos más allá. Pero no se puede. El pecado sigue y sigue y sigue. Leía yo por ahí algunos ideólogos del siglo pasado, cuando salió Karl Marx y todos estos modelos económicos, creían que en el futuro ya no iba a haber pobres por las nuevas revoluciones económicas. Después de la Revolución Francesa, creían que en el futuro ya no iba a haber dictadores, porque iba a haber democracia. Después de la Revolución Industrial, creyeron que en el futuro, ¿sí?, todos iban a vivir felices. Porque creyeron que solucionando la cuestión económica, solucionando la cuestión política y la cuestión industrial, la sociedad iba a ser feliz. Y hoy estamos en un mundo de pecado, de muerte, de maldad. Amén. Porque el pecado no se soluciona por ahí. No hay nada que pueda liberarnos del pecado entre nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para erradicar el pecado. Salió un virus que se llamó el COVID, que nos metió a todos ahí en una epidemia y en cuarentena, etcétera, y se sacó una vacuna para poder contrarrestar, ¿no?, los efectos de este virus en el organismo. Pero no hay una vacuna contra el pecado. No existe, no se puede hacer una vacuna contra el pecado. Y Romanos tiene un canto precioso, Romanos capítulo 7, versículo 15. Un canto precioso del apóstol Pablo, que parece que era un canto judío primero. Y que era un canto, como un poema. Romanos 7:15. Y que lo introduce, este pasaje está aquí no para describir a Pablo, sino como una introducción para el capítulo 8. Es una introducción. Y es un canto que entonaban los judíos y que hablaba de la crisis de vivir en este mundo de pecado. Romanos 7:15. Sígame ahí, por favor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué? Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que ¿dónde mora el pecado? En mí. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué? Pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se dan cuenta del drama humano? ¿No describe esto muy bien el drama humano? ¿Acaso el asesino dice, sí, yo quería matar? No, yo no quería matar, pero me enojé, perdí los estribos. Y... El pecado es algo que controla a la humanidad, la mueve a su antojo. Por eso el versículo 24 es una exclamación bonita. Miserable de mí, ¿quién me librará? ¿De qué? De este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? ¿Quién? Esa es la peor esclavitud de todas. Y bueno, en Semana Santa, en esta fecha, recordamos un evento particular. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús, ustedes saben que creció con sus padres, José y María. Dicen los que estudian que probablemente José murió cuando Jesús era niño, porque José desaparece de la historia bíblica y nada más queda María. Probablemente murió, porque ni siquiera está en la cruz ni en otros lugares. José está borrado de la historia. Entonces, eso explicaría también por qué Jesús inició su ministerio a los 30 años, que era la edad en que ya podía emanciparse de su familia y ya no ser el responsable de su mamá. Entonces, porque él como hijo mayor tenía que cuidar a su madre, a la falta de su padre, él tenía que asumir la responsabilidad del hogar para cuidar a su mamá como varón. Y a los 30 años ya entonces podía tomar otro rumbo sin descuidar, obviamente, a su familia o esperando que otro hermano creciera y tomara el lugar. Pero bueno, esa es otra cosa, eso es para un café teológico. Ahora, lo cierto es que Jesús creció practicando la Pascua judía toda su vida. Desde niñito se sentaba el 14 del mes Nisan y celebraba la Pascua. Desde chiquito. Con sus discípulos seguramente la celebró los años de ministerio que pasó con él, que fueron aproximadamente 3 años. Se reunió y celebró la Pascua con ellos. ¿Cuál Pascua? La judía. Pero la última Pascua que recordamos en estas fechas fue especial, porque Jesús se salió del libreto acostumbrado que ya les narré hace un momento. Se sentó con sus discípulos y vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26, por favor. Para la Pascua había todo un ritual, se tenía que preparar la casa, se tenía que preparar el lugar que estuviera amplio. ¿Saben a qué con qué lo relaciono mucho? Como la cena de acción de gracias que algunos practican, más o menos así, ¿no? Desde temprano se está cocinando, que esto, que acá, que allá, que la mesa, que esto, toda una preparación de todo el día. Bueno, la Pascua más o menos así era. La familia se preparaba desde temprano e invitaban a gentes a que estuvieran, porque no se podía celebrar la Pascua solo. Tenías que unirte con alguien más. Si tú estabas solo, tenías que ir con alguien o que alguien llegara a tu casa. ¿Ok? Les he estado recomendando la serie Chosen. Véanla, por favor, bajen la aplicación y véanla. Van a aprender mucho del tiempo bíblico. Se escribe Chosen así. Y está gratuita. Es un grupo de cristianos que hicieron una producción muy bonita y véanla. Pueden descargar la aplicación en el teléfono o buscar el sitio en la computadora y véanla. No está en Netflix, ¿eh? No está en Netflix. ¿O ya está? ¿Sí, ya está? Una temporada. Ah, bueno, véanla en Netflix los que tienen Netflix entonces. En Canal 5 todavía no, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pero véanla, por favor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y los discípulos así como, ¿cómo? Este es el pan sin levadura. No, así no va, maestro. El pan sin levadura representa la pureza del pueblo de Dios, la santidad del pueblo de Dios. El pecado que está afuera o debe estar fuera, no, coman, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Cambia el formato completo de la Pascua. Este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre. No está diciendo que el elemento en sí mismo es la sangre. Le está cambiando el concepto que tiene el judío tradicional, que la Pascua es un lugar para recordar la liberación de Egipto. Les está rompiendo sus estructuras, les está cambiando completamente la visión que tenía. Y ahora el cordero que está ahí como un elemento nada más para comer, ahora alcanza la centralidad de la Pascua. Ahora la Pascua es diferente. Ahora la Pascua es Cristo. Ahora ya no se trata de ser liberado de Egipto, ya no se trata de ser liberado de España, ya no se trata de ser liberado de los ingleses, ya no se trata de ser liberado de la tecnología. Ahora dice el Señor, este es mi cuerpo y mi sangre que es entregado para ustedes, para quitarles la esclavitud que ustedes no pueden quitar. Les voy a quitar el pecado, dice el Señor. Amén. ¿No se alegran con eso? ¡Aleluya! Ese es el momento que todos habían anhelado. ¿Saben por qué soy cristiano? No porque tenemos música bonita, aunque tenemos música bonita. ¿Saben por qué soy cristiano? No porque nací en Occidente y me enseñaron desde chico la religión cristiana. ¿Saben por qué soy cristiano? No porque mi padre era cristiano. ¿Saben por qué soy cristiano? Porque cuando entiendes los misterios que están acá, te das cuenta que la única forma de vivir en este mundo es que tus pecados sean quitados por el único que puede quitarlos, que es la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y entonces eres libre. Y entonces eres verdaderamente libre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad que más disfruto. Esa es la libertad que más me llena. Esa es la libertad que más me da gozo, porque esta libertad me da gozo, me da alegría, me da paz. Me bendice. ¿Dónde está el Cordero? ¿Dónde está el Cordero?, preguntaba Isaac. Y Juan, el apóstol, va a responder 2000 años después o 1800 años después, en Juan capítulo 1, versículo 29. Ahí va a responder Juan el Bautista, que está ahí Juan el Bautista bautizando. Bautícense para que los pecados, dice él, les sean perdonados. Vengan al agua para que sus pecados sean limpiados. Y está bautizando gente, pero al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y yo creo que Juan se quedó atónito. Ahí está él con el agua tratando de quitarle los pecados a los que están ahí, a los pecadores. Pero cuando ve que Jesús viene hacia él, exclama, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Dónde está el Cordero?, preguntaba Isaac. Y Juan le responde, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que arranca el pecado del mundo, que te abre la celda y te dice, sal, eres libre, eres libre. He aquí el Cordero de Dios. Y déjenme ir cerrando acá ya. Génesis pregunta, ¿dónde está el Cordero? Isaías va a decir, como Cordero fue llevado al matadero. Juan va a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la Biblia se cierra con la imagen del Cordero.
Ahí se cierra, con la imagen del Cordero. Soy cristiano porque mis pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Yo sé que la filosofía actual te dice que te liberes de la idea del pecado. Que no hay pecado, que esa es una idea que pusieron por ahí la religión para hacerte sentir culpable. Si tan solo leyéramos por un rato la filosofía griega y viéramos cuáles eran los problemas antropológicos que intentaba resolver la filosofía griega. ¿Por qué el hombre es malo? Y para finales del primer siglo, los cristianos están siendo muertos, están siendo asesinados. Nerón está haciendo unas locuras terribles. Nerón es el que empieza la persecución contra los cristianos para sacarse encima que se había quemado Roma y empieza a perseguir a los cristianos y a matarlos de manera terrible, espantosa. Y la pregunta de los cristianos asesinados era, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Jesús que parece que no nos atiende? Y la respuesta se la da Dios con un hermoso libro llamado Apocalipsis. Dios le responde a la iglesia sufriente con el libro de Apocalipsis. Precioso libro. No solo es para ver un poco del futuro, es para leer el presente de la iglesia primitiva. ¿Dónde está Jesús cuando su iglesia sufre? Y me encanta el capítulo 5 de Apocalipsis. Precioso, precioso. Porque dice que Juan sube al cielo y ve en el cielo un trono. Y el que está en el trono tiene un libro sellado con 7 sellos. No se imagine un libro como este, por favor. Así no eran los libros. Eran rollos. Era un rollo largo. Y lo cerraban con un sellito que era de cera. Le ponían una cera y con eso lo pegaban. Es decir, romper el sello no era difícil. Usted lo podía hacer. Pero si usted lo hacía y no era el que tenía la autoridad, a usted lo ejecutaban. Porque eso solamente lo podía abrir el emperador. Venían así sellados. ¿Sí? ¿Se acuerdan las cartitas de antes cuando le poníamos para la novia? ¿Sí? Y si usaba un intermediario, el intermediario no podía abrirlo, ¿verdad? No estaba autorizado. Venía sellado. Bueno, esas cartas estaban selladas con 7 babas. Pero este rollo estaba sellado con 7 sellos imperiales, poderosos. Y entonces el que está sentado en el trono pregunta, ¿quién es digno de tomar este rollo y quitarle sus sellos? Imagínense el espectáculo. Dicen los biblistas que el libro representa el futuro de la historia de la humanidad. ¿Quién es digno de tomar este libro? ¿Quién es digno de tomar el futuro de la humanidad en sus manos? ¿Quién es digno? Y comenzaron a buscar en el cielo y no había nadie. En la tierra. ¿Alguien de aquí se apunta? Debajo de la tierra y no hay nadie. Y Juan se pone a llorar porque la iglesia está sufriendo, Roma está haciendo lo que se le da la gana, parece que el futuro es incierto, no hay futuro. Y Juan se pone a llorar. ¿Cómo es posible que no haya nadie? ¿Qué va a pasar con el futuro de la iglesia? ¿Qué va a pasar con el futuro de la humanidad si nadie es capaz de tomar el futuro en sus manos? Y entonces un anciano se acerca y le dice, Juan, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él es el único de tomar el libro y desatar sus sellos. El león. Y me encanta, porque cuando Juan comienza a buscar a León, ¿sabe qué? Vamos al versículo 6. El león le dice de la tribu de Judá, y cuando Juan mira para buscar al león, versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿quién? Un cordero. Pero el cordero está inmolado. ¿Sabe qué significa inmolado?
degollado. El cordero está degollado y seguramente golpeado también. Pero ¿sabe qué? Yo no he visto un cordero degollado hasta ahora que esté de pie. Los corderos degollados que he visto están tirados o muertos o a punto de morir. Pero yo hasta ahora no he visto un cordero degollado de pie. Pero este cordero está degollado y está de pie. ¿Sabe qué significa? Está haciendo referencia a que Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Lo clavaron, lo golpearon, lo azotaron, lo mataron, pero está de pie. Y no solo está de pie, sino que es el único que es digno de tomar el libro y de abrir todos sus sellos. El Cordero inmolado es el único que es capaz de tomar la historia universal en sus manos. Yo me imagino que Juan comenzó a danzar de alegría y a decir, el futuro de la iglesia entonces está segura. El futuro de nosotros no está en manos del emperador. El futuro de nosotros no está en manos del imperio. El futuro de nosotros no está en manos del verdugo. Está en las manos del Cordero que fue muerto, pero está vivo y reina para siempre. Dele la gloria al Señor. ¡Aleluya!